donde cerca de 2000 bebés mueren. ¿Por falta de plata? No, no, por falta de capacidad y de diligencia para gobernar, para gestionar. Y bueno, para tratar sobre este tema y otros de la coyuntura política también estoy acompañado del expresidente del Consejo Ministro, también exministro del sector de salud, doctor Luis Solari, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Lo primero que uno se pregunta al escuchar ayer a la ministra es, porque ella dice, esto no es de ahora, es de mucho tiempo. Si sabían de esta situación, ¿por qué callan la boca y ocultan a los peruanos, o a la mayoría de peruanos, una situación tan dramática que viven todos los días los peruanos con menos posibilidades económicas? Lo que pasa es que con la descentralización se perdió en parte la relación entre los hospitales del interior y el ministerio. Pero ya hay una herramienta que ha resuelto este tema. Los gobiernos regionales eran reticentes a la supervisión, a la rectoría, pero el año pasado, en diciembre, se aprobó la ley 3895, que fortalece el rol rector del Ministerio de Salud, en el cual se le da al Ministerio la capacidad de conducir, regular y controlar a los órganos desconcentrados, así como supervisar a los organismos públicos del sector, ejercer la potestad sancionadora. Esta ley es importante para que sepamos la magnitud del problema. Esta ley no es del gobierno, esta ley se originó en un proyecto de ley del congresista Sergio Tapia, que es médico, y de la congresista Milagros Salazar. Y contó con la opinión desfavorable de la asesoría jurídica del Ministerio de Salud, mientras que la Dirección de Intervenciones Estratégicas del Ministerio opinó a favor. O sea, para que usted se haga una idea, como en el 2017, cuando se emiten las opiniones, habían dos organismos adentro del ministerio, que uno opinaba en contra y otro a favor. Y el origen de esto es simplemente porque a la Comisión de Transferencia de este gobierno de salud nadie le hizo caso. Y llegó la primera ministra, hizo cambios, metió gente y se diluyó totalmente la capacidad interventora del ministerio. Y esta herramienta, hoy día estamos a septiembre, es del 26 de diciembre del año pasado, la gran pregunta que hay que hacerle a la ministra en ejercicio, ¿por qué no está reglamentada y en ejecución? Significa que adentro del propio ministerio, en este momento, hay un problema. Imagínese que usted tiene un carrusel y los caballitos, en vez de dar vueltas así, cada uno tiene su propia vuelta. Claro. Cada uno tiene su propia orientación. Y esto sucede lamentablemente cumpliendo el dicho chalaco, de donde va la cabeza va el pescado. Entonces, eso es un tema. Y el segundo tema, que es ya directamente del punto crítico, esto de la maternidad de Lima, del Hospital San Bartolomé, que no hay incubadora para atender la llegada, el nacimiento de dos gemelitos. Eso sí es una cuestión que le atañe directamente al ministerio. Y lo del interior, ahí hay una cadena, ¿no? En la cadena de responsabilidad, si el médico dijo no tengo incubadoras al jefe del servicio y no las dio, el jefe es responsable. Si él dijo no tengo al director y el director no hizo, él es el responsable. Y finalmente el director general de salud, que depende del gobierno. Pero si este no hizo nada, entonces por esa razón es que cuando hay muertos, el tema no es un tema administrativo, hay que ya entender que hay muertos, Ministerio Público. De esta cadena, ¿quién es el responsable? ¿Dónde está la responsabilidad? Preso, claro, pues, preso. Claro. Preso. Y es la única manera que... Preso porque hay muertos, pues, de por medio. Claro. Y obviamente ya el Ministerio Público con sus peritos establecerá realmente qué niños era imposible ni con la mejor incubadora del mundo salvarlo. Esa es otra cosa. Y hay niños que realmente con la incubadora se hubieran salvado, que la incubadora básicamente va a ser para los niños recién nacidos con problemas, generalmente problemas respiratorios, generalmente trabajo de parto prolongado, niños que se infectan durante el trabajo de parto, y niños que nacen antes de las 36 semanas. Eso es básicamente el uso de la incubadora. Y hay incubadoras pues de poca complejidad y hay unas incubadoras muy caras. Pero ahí está, hoy día escuchaba en una emisora en el auto cómo
el presupuesto de vacunas solamente se ha ejecutado a la mitad a la fecha, que debería estar en 70%, y el presupuesto de medicamentos complejos y de cáncer solo se ha ejecutado el 30%, debiendo ser ejecutado el 70%. Hay un problema de gestión. Hay un problema definitivamente de gestión, pero también hay un problema de sobredemanda. El Seguro Integral de Salud fue creado exclusivamente para personas que no tenían dinero para comprarse un pan, o sea, pobres, Claro. para eliminar el riesgo de enfermar o morir por ser pobre. Hoy día, ¿cuántos son los pobres del Perú? 25%. 8 millones de personas. ¿Por qué el SIS tiene 15? ¿De dónde han salido los otros 7 millones? Entonces, estos 7 millones crean una sobredemanda a los servicios y los servicios no se han expandido al mismo tiempo. O sea, por razones políticas se ha hecho entrar mucha gente que no es pobre al SIS y está pasando esto. Entonces, eso también puede ser, claro, nadie quiere por razones políticas, no, yo no los voy a sacar. Bueno, crea otro seguro distinto en donde el que no es pobre pague poco, pero pague. Claro. Pero el que es pobre realmente, que uno puede acreditar que vive en una situación realmente de riesgo alto, el Seguro Integral de Salud debería ser a su origen, solamente para estas personas. Por esa razón es que hoy día hay falta no se abastecen las incubadoras o se malogran por el exceso de uso, porque estas madres en el Seguro Integral de Salud tienen desde control prenatal sin costo, cirugía de recién nacidos sin costo, todo es sin costo. Y no es justo que personas que no están en situación de pobreza, extrema pobreza, utilicen esta infraestructura que está destinada a salvar a las personas. Ahora, que no cuando vemos los porcentajes de ejecución presupuestal, uno concluye, no es un problema de plata, ¿no? E indigna que estas cosas no se hagan públicas sino a través de una denuncia de un medio de comunicación. Mientras tanto, no se ve proactividad en la gestión. Esta ley del 2017 tendría que estar reglamentada, 18, tendría que estar reglamentada a estas alturas hace rato, y estar funcionando. 90 días. Entonces, ¿pero cómo se va a reglamentar? Pues si la Oficina de Asesoría Jurídica que hizo el informe en contra de esta ley es la oficina que tiene que dirigir con la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, hay un boicot a la aplicación de la ley, probablemente internamente. Pero, porque es una papa caliente que quieren dejar. Ojo. Quien tiene la atribución de la reglamentación de las leyes en la Constitución es el presidente de la República. Claro. Que lo hace obviamente a través del presidente del Consejo de Ministros y del ministro del sector. Entonces, el presidente tendría que en este momento llamar al presidente del Consejo de Ministros y a la ministra y que le expliquen al presidente por qué esta ley no está reglamentada si él mismo la promulgó el 26 de diciembre. Ahí está la firma de él con César Villanueva, que era primer ministro. Claro. Entonces, curiosamente, los hospitales de Moquegua y San Martín son los que mejor parados están, porque ¿qué será? Porque le mandan rápido la plata para estar bien con el primer ministro y con el presidente. Pero el presidente tiene que meter una cuadrada a estos dos sitios. Obviamente, el señor del Solar no sabe los detalles de esto porque llegó después, pero sí tiene que dar una explicación de quiénes en la PCM son responsables de que esto esté durmiendo. Pero esto no es nuevo. Hay leyes generadas en el 2004, en el 2005, para generar una revolución en el sector rural en cuanto a ingresos, producción y pobreza, que no están reglamentadas. Y nadie le ha hecho acusación constitucional a ninguno de los presidentes anteriores porque no las han reglamentado. El día que el Congreso le haga acusación constitucional a un presidente por no reglamentar oportunamente la ley, dejaremos el trabajo y la cantidad de horas y de dinero que se invierte en promulgar una ley para que al final los funcionarios del Poder Ejecutivo no la reglamentan porque no les parece bien. Como no la pudieron bloquear en la comisión, ¿no? Como no la pudieron bloquear en otras instancias, ¿sabes que no la reglamentemos? Y esa ley muere. Y nadie en el Congreso tiene una vigilancia sobre las leyes que van saliendo que necesitan reglamentación y que no son reglamentadas. Ahí hay
Ahí hay un trencito de acusaciones constitucionales, inclusive para expresidente. Bueno, ellos se ocupará pues la justicia. De acuerdo. Ahora, mientras se nos mueren los bebés, porque eso es lo que pasa en el Perú, se nos mueren los bebés. Ha terminado una crisis política las incubadoras. Definitivamente, ¿no? Ahora, pero mientras esto sucede, el presidente lo vemos haciendo campaña. No sé qué piense usted, pero yo lo veo al presidente en campaña, pues, inaugurando trochas, inaugurando primeras piedras, bueno, inaugura obra importante todavía alguna. Por ahí un hospital ciertamente cuestionado de la época en la que el señor Villanueva era gobernador regional, ¿no? Entonces, vamos, me parece que no hay mucho que mostrar, pero ahí está el presidente haciendo su campaña para este adelanto de elecciones. La reunión tan esperada y tan publicitada de ayer, parece que no pasó nada. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cómo se nos presenta? Bueno, el panorama se nos presenta inexorablemente a que el presidente se queda hasta el 2021. ¿No? Pues la única fórmula que le quedaría al presidente sería soliviantar la calle. Y eso viola el derecho a la tranquilidad. Me parece que lo está haciendo. El derecho constitucional a la tranquilidad. Si nosotros vemos que jurídicamente la única posibilidad que tendría eventualmente, si se aprobara en el Tribunal Constitucional, que se puede presentar cuestión de confianza por el adelanto de elecciones, lo único que le quedaría sería disolver y convocar un parlamento que vaya pues hasta julio del 2021. ¿No? El problema gravísimo, además de adelantar elecciones, es decir, ok, en el 2020 ya va a haber nuevo gobierno, con este gabinete que tiene problemas para ejecutar y gestionar, es obvio que no podemos llegar hasta el 2020. ¿Quién va a querer ser ministro de aquí al 2020 en un gobierno, en un proceso de este tipo? Claro. Esto significa que tendríamos otra vez, con excepción del canciller y del ministro de Defensa, que son excelentes ministros, tendríamos otra vez a renovar ¿con qué? Y mientras tanto el país polarizado, ¿no? Y lo mismo que en una disolución, estamos hablando de postulantes al Parlamento que van a postular para ser congresistas un año sin derecho a reelección. Entonces, ¿quiénes son los que van a postular? ¿La gente seria? No. Entonces, por donde uno lo mire políticamente, socialmente, económicamente, lo mejor para el país sería eso. Entonces, lo único que puede ayudar al presidente es que crear una suerte de corriente de opinión que obviamente vaya a favor del planteamiento, pero eso, como le digo, tiene costos políticos, sociales muy importantes. Y luego tiene un costo internacional, o sea, ¿qué clase de país es este? Hay una turbamulta en la calle y se va contra la Constitución por la turbamulta en la calle. ¿Qué gobiernos han hecho eso en América Latina? Los gobiernos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Ecuador, Bolivia, ¿no? Bolivia le prohibieron la reelección a Evo Morales y él recurrió al Tribunal Constitucional que dijo que no, puedes reelegirte tantas veces como quieras. Tiene creo que como 6 periodos, ¿no? Entonces, en este momento, esta conversación que hubo ayer debió haber sido solo entre el presidente y el presidente del Congreso, para que juntos pusiesen encima de las agendas, de los proyectos, pusiesen una conversación franca y fraterna sobre lo que está pasando realmente en el país, ¿no? Pero si el presidente se presenta con 3 ministros, el presidente de la República no está yendo a un entendimiento, digamos, supranormativo, ¿no? Está yendo simplemente a una negociación. Y no hay nada que negociar, porque sobre la ley no se negocia nada. O sea, la ley dice una cosa y usted no puede negociar e incumplir la ley. Y si alguien tiene dudas de que si la Constitución sí o sí no, bueno, para eso está el Tribunal Constitucional, pero ya ha dicho... Que ya ha dado luces. No solamente luces, sino que ya ha dicho el presidente del Tribunal que si esto llega como una demanda de si se puede o no se puede, es una demanda de competencias, entonces eso va a tomar en promedio 4 meses en el Tribunal Constitucional. Y es incomprensible que haya juristas, por lo menos escuchaba uno, que el presidente no necesita esperar que de la República que le conteste el Tribunal Constitucional para
para disolver el Congreso. Oye, pero si no está votada la confianza, no está ni rechazada ni aceptada, claro. ¿Cómo es posible? Y después hay otra cuestión muy, muy interesante que ha pasado desapercibida por todo el mundo en el reglamento del Congreso. Las mociones de censura, dice exactamente el Parlamento cuándo se debate y cuándo se vota. Pero las mociones de confianza, el reglamento del Congreso dice cuándo se debate, pero no dice cuándo se vota. De acuerdo. Entonces, yo lamento pues que la asesoría jurídica en este momento del presidente lo lleve a correr riesgos políticos innecesarios. De acuerdo. Yo estaba en el gabinete y yo he visto al ministro de Justicia decirle al presidente: eso, presidente, eso no se puede hacer. Claro, no puede ser. No se puede hacer por esto, no se puede. De acuerdo. Pero si le van a decir sí, es introducir al presidente en un riesgo político absolutamente innecesario, cuando hoy el presidente debería estar en otras tareas distintas, que es resolver los problemas. Problemas de los peruanos. Como doctor, tema de las incubadoras. Acompáñeme, el doctor Solari, que se ha quedado acompañándonos a esta comunicación con el director de esta área del hospital. Muchas gracias, doctor Solari. Pero eso que él dice es porque también los directores de los hospitales esperan que se acumule todo para hacer un plan de inversión. Ahorita, a ver, que levanten la mano los directores de hospital que, teniendo problemas de falta de incubadoras, ya pidieron la compra de urgencia. Hay compra de urgencia. Entonces, obviamente, ahí es donde va a entrar otros factores, pero hoy día en esa compra de urgencia la Contraloría puede entrar como comprador concurrente, ¿no? Hacer control concurrente. Bueno, más proactividad entonces, ¿no? Por parte de quienes dirigen estos nosocomios. Muchísimas gracias nuevamente. Hemos estado conversando con el ex premier y también con el presidente del Consejo de Ministros. Eso de premier ya no, pues esa francesada no responde a la realidad de nuestro país. Esos son presidentes del Consejo de Ministros. Bueno, vamos con más información de nuestra parte.